La esperanza de los negros en la Revolución de Mayo a más de 200 años. ¿Seguimos igual? Nos proponemos a conocer sobre el rol de los esclavos africanos. En el marco de la Revolución de Mayo de 1810, el ingreso de esclavos africanos comenzó en las colonias del Río de la Plata en 1588. Los esclavos actuaban, tenían iniciativas, nos impregnaron de saberes, poseían conocimientos sobre cuestiones medicinales, agrícolas, manejo de la madera y el hierro. Esto nos hace pensar que no fueron solo fuerza de trabajo. Los esclavos que trabajaban en construcciones eran obligados a realizar principalmente labores de carga de materiales de construcción y trabajo en haciendas, casas. Realizaban labores de limpieza, cocina, mantenimiento de hogar y atención a cualquier necesidad del amo. Y hasta los vendedores de ambulantes llevaban el jornal a sus amos. También en caso de que no vendieran lo suficiente recibían azotes y encierros. Sus mujeres, nuestras mujeres negras, vendían mazamorra, pan casero o pasteles. Hagamos la fotografía de lo que era la Argentina. ¿Cuánta gente vivía en 1810? Y no se sabe exactamente, pero no llegaba al millón de personas. En Buenos Aires, ¿cuántas había? La ciudad de Buenos Aires tenía 40.000 habitantes, quizás un poco más, y casi otro tanto en la campaña. Era la única provincia en la cual había más gente en la ciudad que en el campo. Era una Buenos Aires muy chiquita que terminaba en el río Salado en Chascomús. El resto de las provincias tenía mucho más gente en el campo que en la ciudad, porque la mayor parte de la gente trabajaba en actividades rurales. El grueso de las clases populares eran campesinos, peones o arrieros, salvo en la ciudad de Buenos Aires, que estaba más desarrollada. Era la ciudad más grande de la Suramérica española. Todo el proceso que se da en 1810, o que se venía dando, está relacionado con un fuerte reclamo popular, que tenía que ver con una democratización, aunque tal vez no lo llamaban de esa manera. ¿Es así? Lo que ocurre es que nadie calculaba que iba a haber una revolución. Y bueno, revolución a veces puede ser algo bueno para algunos y no tan bueno para otros. Acá, en 1810, uno puede ir viendo cómo hay una escalada de agravios, de disputa del poder colonial y los colores. Fue diferente porque hubo una cosa muy inesperada que fue la invasión francesa en España y la prisión del rey que dan lugar a que se desencadene un movimiento político que no fue muy planeado, sino más bien espontáneo. Entonces sería como ahora, a más de 200 años, sin las disputas, los intereses, hasta los agravios, no hemos madurado como sociedad. Y es para pensarlo, ¿no? ¿Sabías que para los negros la revolución fue una esperanza muy grande? Porque muchos creyeron que se le acababa la esclavitud. Es decir, el problema fue que los dirigentes revolucionarios se encontraron con un dilema, que era el derecho de la propiedad de los amos y derecho de la libertad. La esclavitud no cesaba. Con las ideas revolucionarias, lo que hicieron fue prohibir el tráfico de esclavos e incluyeron la libertad de vientres, es decir, no se podía importar más esclavos, y los hijos de los esclavos nacían libres. De todas maneras, los esclavos que seguían siendo esclavos encontraron una oportunidad, porque como la guerra se hacía larga y los ejércitos necesitaban soldados, el Estado movilizaba a los esclavos, y el esclavo que ingresaba al ejército se volvía un liberto, que no era ni esclavo ni libre, pero tenía la promesa de ser libre una vez que terminaba el servicio. En el ejército de los Andes, de 5.200 soldados, al menos 1.700 eran esclavos. Sí, escuché que formaron las compañías de granaderos, de pardos y morenos. También defendieron la ciudad de los ingleses. El ejército del norte, al mando de San Martín, tenía 1.200 granaderos, de los cuales 800 eran de etnia negra. Incluso el sargento Cabral era hijo de una negra y un indio guaraní. En la campaña final que definió la independencia, el negro tuvo un papel fundamental. San Martín decía que los negros eran los mejores infantes que tenía. Las nuevas corrientes migratorias de origen europeo, propiciadas por la Constitución y estimuladas por el Estado, desplazaron lentamente a nuestros negros, quienes fueron replegándose hacia áreas alejadas de los grandes centros urbanos.
olvidados por la sociedad a la que habían contribuido a formar. A pesar de tanta adversidad, los africanos dejaron una impronta en todos los aspectos y estamentos de la sociedad argentina. Estuvieron en el origen de formas artísticas populares como la payada, tango, la milonga y la chacarera. Y en el cielo. Fueron además destacados pianistas como el maestro Navallo y grandes compositores como Rosendo Mendizábal. Horacio Mendizábal, poeta del periodo romántico y reivindicador de los derechos de su comunidad, entre otros aspectos, la cultura popular como la culinaria. Encontramos la incorporación de las achuras y el mondongo a la alimentación, la mazamorra y el locro. En fin, los negros contribuyeron aportando su legado en la revolución, ayudándola a construir desde sus lugares las nociones del pueblo, constitución, patria, derechos, ciudadanía, compromiso que surgieron en este periodo. Y a más de 200 años de los acontecimientos de mayo en el que grupo de personas, incluidos los esclavos, unidas por ese bien común, lucharon por el pueblo, la patria, los derechos, la ciudadanía. Y en medio de esta pandemia mundial, cuya premisa para mantenernos sanos es nos cuidemos entre todos. Y me pregunto, ¿lo estamos haciendo? Nosotros como niños parece que tuviéramos que darle el ejemplo a los mayores y enseñarles a ellos y preguntarles, ¿respetas los protocolos? ¿Piensas en el otro? ¿Lo cuidas? ¿Estás trabajando políticamente para el bien común? Es hora de entender que mi derecho se cumple respetando mis obligaciones. Patria somos todos, y hoy 25 de mayo revolucionemos nuestra conciencia y nuestros actos para lograr el bien común. Que así sea, viva la patria, viva la esperanza.